buenas noches. De verdad, bienvenidos. Y vamos a presentar la mesa de derecha a izquierda. Eso no tiene nada que ver aquí con el Carlos Curbelo. Por supuesto, bienvenido aquí a nuestro programa. Gracias. Analista político del Partido Republicano y un joven con mucho futuro, sin dudas. Todo el que lo escucha lo dice, ¿no? Y no es guataquería. No, siempre hay que aclarar eso entre cubanos. Es generoso, es generoso. Generoso era el que tocaba con Benny Moré. ¿No era así? Generoso. Tenemos, bueno, a Pedro Miguel González, que ya lo habíamos conocido aquí en el programa, que estuvo en la base naval de Guantánamo, traductor allí entre los cubanos y las tropas norteamericanas, y hoy profesor del Miami-Dade College, ¿no? Exactamente. ¿Cómo no? Y Julio Schilling, que es toda, bueno, un académico, una persona que nos ayuda a entender estos enredos, ¿no? Hoy te traigo una tarea, porque fíjate lo que le he planteado antes de hablar, que quiero hablar con él también del discurso, y con todos, del presidente Obama. Esto de que uno dice, ¿qué está pasando en este último año en Cuba? Hay cambios, decir que no hay cambios sería no entender lo que sucede, ¿no? Claro. Pero ¿para qué son esos cambios? Bueno, ya sabemos que para mantenerse en el poder, pero ¿por qué? Resulta que este funcionario cubano, cuyo nombre es David Urra, es un analista político que aparece en medio de la programación, aquí con la CELAC, dice una cosa curiosa que quiero que ustedes escuchen y después analicemos. Bueno. Día que las entidades de poder en Estados Unidos determinen que el embargo afecta a la economía norteamericana, yo pienso que hasta ese día llegará el embargo de Estados Unidos. Los ejemplos de China, de Vietnam, demuestran que cuando cesaron las razones políticas y aparecieron las inconveniencias económicas de no comerciar con estos países, desapareció todo tipo de limitación para el comercio con estos países. Oiga, eso es toda una declaración de principio. Sí, por supuesto. Fíjate lo que él está diciendo, ¿no? El día que los norteamericanos lleguen a la conclusión de que no tener comercio con Cuba les afecta a ellos económicamente, ese día se acaba el embargo. O sea, y después, es el inicio de una ruta diferente en la lucha contra el embargo. Por supuesto, es el intento de vender la noción de si el comercio con China conviene porque permite que entren productos más económicos que benefician a la sociedad norteamericana, si es el mismo principio con Vietnam. Imagínate con Cuba, que está a 90 millas, cómo se puede beneficiar. Es otra táctica, otra trinchera que han abierto para lograr lo que es la médula principal de su política de relaciones exteriores, y eso es quebrar el embargo porque sí le hace daño al régimen castrocomunista. Ahora, eso contradice, a ver si están ustedes o no de acuerdo conmigo, todo el argumento de los que están a favor del levantamiento del embargo. El argumento básico de quien está a favor del levantamiento del embargo es que el comercio conduce hacia una democratización. Y ellos están diciendo claramente que el día que haya comercio e intereses económicos, Estados Unidos no los va a criticar porque no va a poner en peligro esos intereses económicos, como no critican hoy a China y no critican a Vietnam. Yo pienso que también está diciendo que Estados Unidos no mantiene el embargo por cuestiones de principio, sino simplemente porque no les afecta. El día que les afecta, pues el principio se va hacia donde todos sabemos. Ese es el principal interés de ellos. Que se rompa el embargo y poder demostrar que no fue un problema de principios, que ellos están dispuestos a comerciar, o sea, que Estados Unidos está dispuesto a comerciar con el país aunque sea comunista. Y te ponen el ejemplo de Vietnam, que supuestamente es comunista, y China, que supuestamente es comunista. Digo supuestamente porque la economía china ya de comunista no le queda nada, le queda el control de la prensa y el control del gobierno de un partido que se dice comunista, pero que realmente ya la economía no es una economía controlada por el Estado. Pero el partido decide quién dirige las empresas, en qué áreas se invierte y en qué áreas no, quién negocia con ellos. Cuidado. Ya existe propiedad privada en China. Comunismo, un capitalismo monopolista de Estado, que se supone que era la fase superior del capitalismo, según Marx. Como nosotros entendemos la noción de derechos individuales, ni propiedad privada, ni el capitalismo. Es una especie de mercantilismo donde sigue siendo una economía donde el Estado planifica, pero lo que juega con el mercado, juega con la globalización, pero escoge quién gana y quién pierde. Y eso es una forma de lograr que la población pues esté perfectamente sumisa al poder político. Y eso lo quieren hacer en Cuba también. Ahora, una cosa preocupante es que esta estrategia económica
el ser republicano o el ser demócrata deja de tener sentido. Porque fíjate, cuando tú le sigues la ruta a quienes ellos le vendieron productos agrícolas, fueron no donde estaba o donde los compraron, porque ellos no lo vendieron, ellos compraron y compraron en efectivo, no donde estaba más barato, sino donde había algún congresista, fuese republicano o demócrata, dispuesto a manifestarse y a luchar incluso en contra del embargo. Les hacían firmar un documento. Dentro del Partido Republicano, yo creo que se ha resquebrajado, como dentro del demócrata también, una visión política del embargo y cada vez más está en peligro de que un día de verdad lo levanten o no. Cao, en el Congreso hay 6 cubanoamericanos representando ambos partidos, republicanos y demócratas. Y hasta hoy siempre han hablado con una voz en cuanto al tema de Cuba, a favor de la política de sanciones. Y creo que ellos observan lo que es para mí muy obvio, que esta es una nueva fase en la batalla del régimen para socavar la política de sanciones, para eliminar las sanciones. Antes lo hacían y hasta cierto punto lo siguen haciendo, ahora menos porque no les ha funcionado. Estas especies de sobornos a congresistas no son sobornos yo te voy a decir una cosa legales. Que debieron ser investigados, porque si se investigó aquí cómo dinero de China llegaba a campañas políticas, tú me disculpas, dinero de Cuba está llegando a través de esa venta a campañas políticas. Un soborno de facto. Eso no ha funcionado, porque en el Congreso, especialmente en la Cámara, sigue habiendo una coalición de republicanos y demócratas. Está el ejemplo de Debbie Wasserman Schultz, alguien que es de extrema izquierda, sin embargo, en el tema de Cuba insiste en la política de sanciones. Así que esa estrategia no le funcionó. Ahora esta es una nueva fase, hacer que Cuba sea sumamente atractiva o lo más atractiva posible para así ir socavando la política de sanciones. Sin embargo, esperamos que la política de Estados Unidos hacia Cuba esté basada en el concepto de la solidaridad con el pueblo cubano y no única y exclusivamente en los intereses económicos de algunas industrias. A lo mejor yo no estoy enterado, pero lamentablemente no he visto a ningún congresista hacer una declaración criticando lo que está ocurriendo en La Habana, lo que ocurrió en La Habana con la CELAC. Por lo menos oficialmente yo no lo vi. Ni siquiera de los cubanoamericanos. Me parece que está ocurriendo algo gravísimo. ¿Sabes quién sacó la cara dentro de el presidente de Chile? Bueno, por lo menos. Hay un video que les quiero mostrar muy interesante. Resulta que Piñera le hace un chiste a Raúl Castro cuando le pasa el poder en la cumbre pasada, ¿no? El poder simbólico de dirigir la CELAC. Le dice, bueno, no se la estamos dando por 50 años, se la estamos dando por 1 año. Y Raúl ahora le coge un papelito y le anota algo. El propio Raúl lo explica. Mira qué curioso está esto. Lo planteó medio en broma, medio en serio, cuando me entregó la presidencia. Usted lo han elegido por 1 año, no por 50. No se preocupe, que ya tengo 82 años. Voy a cumplir 83 en junio, pero los Castro somos longevos y firmes. Qué gracioso, ¿no? Lo interesante es que Piñera se reunió hoy con un grupo de disidentes, entre ellos con la líder de las Damas de Blanco, no sé si sabías, con Berta Antunes. La citaron a la embajada y allí se reunió con ella, ¿no? Algo es algo. No, es muy buena noticia, porque realmente estábamos comentando antes de que comenzara el programa que prácticamente todos estos presidentes, en vez de, pudieran hacer unos cuantos de ellos al menos, reunirse con la oposición cubana. No le quieren dar vista a la oposición, la quieren hacer invisible, es la palabra que estábamos utilizando. No la quieren legitimizar. No, claro, pero eso viene... No, y ahí la congresista Ileana Ros-Lehtinen y Lincoln Díaz Balart sí emitieron un comunicado al Foro de Promoción Democrática Continental que tuvimos el sábado pasado, correcto, que sí lo menciona. Pero yo creo que a lo que tú te refieres tienes toda la razón, era para que esto sería un escándalo internacional, que cómo pueden haber jefes de Estado reunidos en una dictadura de dominación total donde se han llevado a cabo cientos de arrestos y parece que no ha ocurrido nada. No, yo tengo otra impresión. Pero esto no peor. Es nada nuevo. El pueblo cubano siempre ha estado solo, o casi solo. Esto no es nada nuevo. No, pero sí es grave, porque no es nuevo. Pero, sí, tú sabes que es nuevo, que ya no es Fidel, es Raúl. Están legitimando el pase hereditario de poder
sin ninguna... Pero eso, a mí no me ha sorprendido eso. No, pero no, el hecho no es que te sorprenda. Hay muchas cosas que uno no, que yo veo que estoy seguro que a ti no te sorprende y yo escucho que tú criticas sobre el Obamacare. No, hay que criticarlo, pero no es ninguna novedad que el mundo simpatice y que los líderes del mundo simpaticen con la dictadura castrista. Eso, pero hubo un tiempo que los presidentes iban a Cuba y se tenían que reunir con la oposición y llegaban allí y tenían por lo menos los cancilleres. Pero yo tengo la impresión, tú me disculpas, que del norte de la Florida hacia allá ni se han enterado que hay una reunión de la CELAC. El Partido Republicano, si usted va ahí a Tallahassee, a Washington, no sé cuánto, ni la menor idea de lo que estamos hablando. Quiero que sepan, yo viví en California muchos años, o menos 5 años. En California, la inmensa mayoría de la población ni siquiera sabe dónde queda Cuba. Y estoy hablando de maestros, que yo les decía, no, yo soy cubano, Cuba. Ni siquiera tienen idea. Que no quepe ninguna duda. La única razón por la cual existe la política de sanciones es por los representantes que ha enviado la comunidad cubanoamericana en Estados Unidos a Washington. Si no, ya hace muchos años hubiese colapsado la política de Estados Unidos hacia Cuba. Se equivocan los americanos ahí, porque si no hay una ola de expropiaciones en Venezuela, en Argentina, es porque sabe que les va a pasar lo mismo que al embargo cubano. Si no... Correcto. Se los pasan por el forro. Es que hay que señalar que los Estados Unidos, gusta quien no le guste, es una potencia y es el líder del mundo democrático, y esta administración lamentablemente no ha tenido a cabo un papel de promover la democracia ni la libertad en lo más mínimo. No solo el caso de Cuba, el caso de ningún país. Entonces, pues, ese silencio, en efecto, le da aliento a estas déspotas de América Latina para seguir promoviendo y poder decir lo que les da la gana, y el líder del mundo libre no les sale al paso, que perfectamente lo podría hacer por medio de muchos mecanismos que existen. Y otra realidad, Cao, creo que desde la administración de Ronald Reagan ninguna se ha enfocado en lo que es Latinoamérica. Y ahí incluyo a republicanos y a demócratas. Y eso es lamentable porque es nuestro hemisferio, son nuestros vecinos, es nuestro vecindario. Cuando la plataforma democrática cubana aquí iba de cancillería en cancillería buscando apoyo para los opositores, me cuentan algunos de sus líderes que lo primero que preguntaba un presidente latinoamericano era ¿qué piensa Washington? Correcto. Pero como, o sea, y eso no deben de dejar de preguntarlo hoy en día. Tienes toda la razón. ¿Qué piensa Washington? No, a Washington le da lo mismo. Entonces, a Washington le da lo mismo, hacen lo que les da la gana y se pagan unas consecuencias. Hablando del presidente, vamos a escuchar un poco de lo que dijo ayer, sobre todo este tema del salario mínimo, que yo creo que hay un poco de confusión, porque ya hay gente creyendo que sí, que a partir de mañana van a ganar $10 con 10 centavos la hora, y no es así. Escuchemos. En las próximas semanas promulgaré una orden presidencial que requerirá que los contratistas federales paguen a sus empleados financiados por el gobierno federal un salario digno de por lo menos $10 con 10 centavos por hora, ya que si cocinan la comida de nuestras tropas o limpian sus platos, no deberían tener que vivir en la pobreza. Muy bien. Primera pregunta. Dijo contratistas federales. O sea, no es que se ha aumentado en el país a $10 con 10 centavos el salario mínimo, ¿no? ¿Estoy correcto? No, en absoluto. El presidente, yo sé que anoche amenazó que él iba a esquivar la autoridad del Congreso en varias ocasiones, sin embargo, no tiene el poder para, a través de un decreto, aumentar el sueldo mínimo en el país, solo para los contratistas federales. O sea, una empresa, como dijo él ahí, que elabora alimentos para el ejército, tiene un contrato con el gobierno federal, esa empresa a sus empleados tiene que darle un... Sí, por lo menos a los empleados que estén trabajando bajo el contrato federal. Es decir, con el dinero de los impuestos de los contribuyentes. Claro. Exactamente. O sea, ha aumentado el salario mínimo a esos empleados con nuestro dinero. Pero eso es una Nos ha subido el minoría. impuesto. Sí, son fondos públicos, absolutamente. Ahora, ¿por qué lo hace? ¿Cuál es la estrategia? Tiene que haber alguna razón detrás de eso. ¿Cree que con eso presiona al resto de la sociedad? Correcto. ¿Sí? Esa es una estrategia populista. Eso es tratar de que el pueblo lo vea como que va a subir el salario mínimo y que todo el mundo quiera votar por él. O sea, por los demócratas en este caso, ya no se postula más. Pero yo realmente creo que eso está afectando a muy poquitos trabajadores. ¿Qué por ciento de los trabajadores americanos tienen un contrato? O sea, trabajan para empresas que tienen contrato con el gobierno federal.
Son muy poquitas. Fíjate, pero a lo mejor sí tiene un poder de empuje, vamos a decirlo así, porque es igual, el gobierno federal cuando te dice subimos los tipos de interés, eso no es una ley. Si tú quieres y eres un banco, tú no lo subes. Lo que pasa es que la presión desde el gobierno federal es Pero es que el banco toma prestado del gobierno federal, y si el gobierno federal te sube los intereses al banco, el banco tiene que subirle los intereses a que le pide prestado al banco. Esto es parte de una estrategia amplia ya del Partido Demócrata de enfocarse en lo que es el tema de la desigualdad en el país. Y el problema con muchas de estas ideas populistas, a mi juicio, es que aunque sí en teoría suenan muy buenas, el efecto práctico muchas veces es negativo. Y aquí está el error de nosotros los republicanos. Hay veces nos enfocamos y decimos, bueno, eso daña a la economía o afecta a las empresas. No, el que termina pagando el precio de estas ideas populistas es el trabajador de bajos ingresos. ¿Por qué? Porque el empresario se las arregla o recorta y bota empleados, elimina empleados puestos o aumenta el precio de sus bienes, de sus productos. Así que, ¿quién termina pagando el precio? Sin embargo, he escuchado a algunos republicanos esta vez decir que la situación está tan grave que están de acuerdo con... Pero es que eso lo hacen porque es una forma más fácil, tal vez, de conseguir un voto, y quieren evadir realmente un debate que tienen que tener. Y eso es porque si es tan justiciero subir el sueldo mínimo, pues entonces ¿por qué no subirlo a $100 la hora? Eso sería más justo. No lo suben porque entonces $100 la hora no vale nada, porque los productos tienen que subir. Y el desempleo, que para la juventud de la raza negra es casi el 18%, precisamente la juventud es quien más deriva el salario mínimo, pues el desempleo va a subir, porque de pronto cada vez que se sube por un 4%, cerca de 200.000 trabajos quedan eliminados. Entonces, ¿qué sentido tiene? Cuando realmente no se puede, mira, artificialmente dictar un número, el mercado sigue siendo el que dicta de acuerdo a la cantidad de fuerza una discusión filosófica. No. Mira, vamos a una pausa. Cuando regresemos, yo te voy a enseñar algo que dijo Nicolás Maduro sobre la economía, ¿no? Que hace ver que hasta los críticos de Obama vean a Obama como un príncipe al lado de la locura económica que ha planteado el señor Maduro. Ya volvemos. Quiero ponerles rápidamente esta declaración del señor Maduro porque es un regreso a la economía del medioevo y les voy a explicar por qué. Mira lo que dice. En las próximas horas anunciaré ya el Tribunal Supremo de Justicia ha culminado su trabajo y en las próximas horas saldrá en Gaceta Oficial y será ley de la República, la ley habilitante de precios justos que establece las normas para ganancia máxima del 30% de todas las actividades económicas. 30% máximo. Oiga, esto es un regreso al medioevo, porque eso es lo que decía la Iglesia en esa época. Y Santo Tomás de Aquino incluso declaró que la ganancia era un pecado, ¿no? La Iglesia, por supuesto, ha cambiado todo eso a lo largo del tiempo, ¿no? ¿Por qué no poner un 70% de impuestos? Cuando usted dice nadie puede ganar más de 30%, está por decreto ordenando que la economía se detenga. Claro, son las intervenciones masivas en la economía del gobierno las que terminan empobreciendo a toda la sociedad. Y el ejemplo de Venezuela es muy drástico y el señor Maduro es un señor incompetente, ¿no? Absurdo. Sí, pero lo que está pasando en este país no es que sea similar, no vamos a exagerar, pero vamos por ese mismo camino. Pero uno siempre quiere buscarle una estrategia, una lógica, porque aquí no se la encuentro. Pero es que no hay lógica. Estos individuos son misioneros, o sea, no hay la... ¿Son fanáticos? Sí, el racionalismo ahí no tiene nada que ver. En otras palabras, es perseguir una misión fundamentalista. No importa si se viene debajo la economía, no importa si el castrocomunismo está saqueando a Venezuela. Eso es secundario. Hay una misión por delante. El resto es bobería. Como aquí se importa el dinero, nos tenemos que ir a otros comerciales.